Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz, Santiago Roel, director y fundador de Semáforo Delictivo, una herramienta de rendición de cuentas, evaluación y análisis que nos ha ayudado en los tiempos recientes a una mayor comprensión de la violencia y su comportamiento en México. Muy buenos días, Santiago. Hola Ricardo, buenos días, a tus órdenes. De acuerdo con la más reciente investigación realizada por ustedes sobre el Semáforo Delictivo Nacional, ¿cuál ha sido a partir de el 2019, si te parece, la evolución de los delitos con mayor incidencia en este país y de qué manera el escenario inevitable del COVID, las tres pandemias, por lo menos que digo yo, la sanitaria, la económica y la social, tienen alguna incidencia en esta evolución criminológica, Santiago? Sí, mira, el año pasado, es decir, el 2020, si lo comparamos contra el 2019, bajaron muchos delitos y bajaron por la pandemia. Bajó el secuestro un 38%, los robos en general bajaron por ejemplo, el robo de casa un 23%, robo a vehículo un 22%, en fin. Todo esto se debe al confinamiento. Es muy claro en las gráficas cómo a partir de abril empiezan a bajar estos delitos. Hay excepciones, hay estados en donde tú ves una reducción previa. Bueno, quiere decir que la policía, las autoridades estaban haciendo las cosas correctamente. Pero en la mayor parte de los casos se debe esta baja al año atípico que estamos viviendo. ¿Qué es lo que no baja en el año? No baja el narcomenudeo, sube un 9%, y sube la violencia familiar. Es lógico que con el confinamiento también se incrementó el riesgo de la violencia familiar, por tanto sube, y esto va a continuar durante este año, ¿no? Por lo menos la primera mitad del año. Las violaciones en general bajan, pero sube una que nos preocupa, que es la violación a menores de edad. Y eso se da en casa por parientes o conocidos cercanos a la familia, y las víctimas suelen ser menores de edad, ¿no? Entonces eso nos preocupa. Y un tema aparte es el homicidio. Baja ligeramente, baja un 2% el homicidio, pero se mantiene muy alto, Ricardo. Y ese homicidio tiene que ver con lo que hemos comentado en otras ocasiones. El 80% de estos homicidios son narcoejecuciones, son ejecuciones que se dan en el mercado negro de drogas cuando se compiten los territorios. Cuando hay en un estado un grupo que domina, generalmente el estado está tranquilo, pero cuando hay dos grupos se crea una rivalidad violenta y sube la tasa de los homicidios. México tiene una de las tasas más altas de homicidio en el mundo. 28 homicidios por cada 100,000 habitantes, y esto es casi 5 veces superior a la tasa mundial de 6. ¿Quién nos gana? Pues nos gana Venezuela, Brasil, pero estamos muy, muy por arriba de Sudáfrica, nos gana, pero estamos por arriba incluso de Colombia ya, y de la mayor parte de los países del mundo. No hay país africano que esté por encima de nuestra tasa de homicidios. Por ejemplo, Irak y Afganistán están por abajo. En fin, es una tragedia esta, porque llevamos muchos años y los últimos 2 años se ha empeorado esto, porque es cuando llegamos a las tasas más altas que actualmente tenemos. Santiago, si digo una barbaridad, me corriges, por favor, pero a ver, hasta donde entiendo hay diferencias sustanciales en las tasas de criminalidad de ciertos estados. Por ejemplo, ¿cómo se explica que Yucatán tenga tan bajos números de homicidios, por ejemplo, homicidios dolosos? ¿Y cómo se explica esta, verdaderamente explosiva generación de delitos en un estado donde hasta hace pocos años no había tal incidencia delictiva como Guanajuato, por ejemplo? Pues
Mira, ese es el tema. Te voy a dar un dato. Sí. Sí, Yucatán tiene la tasa más baja y la sigue teniendo, pero este año tuvo el incremento más grande en México de homicidios. Casi 60% incrementaron los homicidios en Yucatán. Es un dato que nos sorprendió mucho. ¿Qué quiere decir esto? Pues que le puede pasar lo mismo que a Guanajuato, que ningún estado está exento de la violencia extrema que ejercen estos grupos de crimen organizado que básicamente se dedican al mercado de las drogas. En cualquier momento se puede complicar. Yucatán tiene no solamente una tasa baja de homicidios, en casi todos los delitos se muestra bien. ¿A qué se debe? Pues a una buena labor de las autoridades, definitivamente. Llevan años de hacerlo bien. Quizá algo cultural y además pues que no había habido una competencia por el territorio en este tema de drogas, ¿no? Había estado tranquilo el Estado en ese sentido. Y creo que todavía sigue, pero aquí hay un dato que te pone una alerta, ¿no? ¿Algún otro aspecto importante que sientas que es una señal para el país en cuanto a esta evaluación de semáforo delictivo? Mira, me gustaría que tu auditorio entendiera que el tema de violencia familiar y violación de menores de edad es lo que más nos preocupa en este momento por el confinamiento. Sí. Y esto se puede prevenir y hay que buscar ayuda oportuna y estar muy alertos, ¿no? En estos dos temas. Me gustaría que entendieran que no vamos a poder bajar el homicidio en México si no regulamos drogas. Eso es lo que se prometió en esta administración, no se ha hecho y requiere presión social, requiere entendimiento el tema, porque mientras no regulemos drogas van a seguir muy altos los homicidios en México. Y me preocupa mucho que se le esté quitando presupuesto a los gobiernos estatales y municipales, que son los que hacen la gran labor preventiva y de atención en el tema de seguridad. No es el gobierno federal. El gobierno federal, su tema es el homicidio y no ha podido con eso. Santiago Roel, director y fundador de Semáforo Delictivo, como siempre te agradezco y te aprecio mucho tu participación con nosotros. Ya sabes que este espacio estará siempre abierto. Santiago, un abrazo. Gracias, igualmente. Gracias, buen día. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.